Bueno, Eduardo Vilches es un artista visual realmente excepcional. Tenemos 65 años de historia de Eduardo Vilches en la Universidad Católica. Prácticamente la mitad de la historia institucional, Eduardo Vilches ha estado involucrado en la Escuela de Arte desde tan temprano como el año 1959. Y desde ahí entonces ha aportado en la formación de nuevos artistas. La verdad es que impresiona la vitalidad de Eduardo Vilches, el respeto que le tienen sus pares. En varias ocasiones me ha tocado estar con él, he disfrutado de su conversación. En varias ocasiones he podido percibir el respeto que le tienen sus discípulos y sus pares cuando él llega a una exposición y rápidamente Eduardo Vilches se atrae a un grupo grande a conversar con él y muchas veces la exposición pasa en un segundo plano, porque Eduardo con su conversación, con sus opiniones, con su historia y con su enseñanza atrae mucho a los artistas jóvenes, a quienes han sido sus discípulos, a los estudiantes. Creo que para la Universidad Católica haber podido avanzar en este convenio de tener obras de Eduardo Vilches hacia el futuro, para la Universidad Católica y el MAVI-UC desarrollar una exposición de Eduardo Vilches en nuestro museo es un gran logro, es un gran acierto y también es un gran aporte a la cultura nacional, al arte nacional, para poder mostrar a alguien tan vigente como Eduardo y alguien que ha traído una trayectoria que realmente es de excepción. ¿Qué es Vilches? ¿Qué? Desde la dimensión del objeto, ¿no? O sea, dígase, el cuerpo de Vilches, ¿no? La condición de un sujeto, ¿cierto? Y su cuerpo. Después tenemos la segunda pregunta, ¿ya? ¿Cómo? ¿Cómo es Vilches? O sea, ¿cómo opera Vilches? ¿Cómo ha operado Vilches? ¿Ya? Y la tercera, ¿para quién? ¿Para quién trabaja Vilches? ¿A quién le trabaja? ¿Ya? Esta relación, ¿ya?, entre sujeto y cuerpo, ¿ya?, a mí me parece extraordinaria. O sea, la imagen física que uno tiene en la primera clase de color, cuando yo lo conozco, ¿te fijas? Era esa espiga, ¿ya?, ese sujeto, ¿cierto?, alargado, casi un palote, ¿ya?, contenido, además, ¿ya?, siempre con esa compostura, ¿ya?, y con esa timidez, ¿ya? Pero eso es un engaño, porque a medida que uno va avanzando, ¿ya?, se da cuenta que el personaje puede calar muy hondo, ¿ya? Y ahí, como dice Mellado, el curso de color ya no es un curso de color necesariamente, es también un curso de ética, ¿ya? Él es una constante tentación, ¿ya?, hacia la transgresión, ¿ya?, porque él tiene muy claro ese límite ético. Sin embargo, en el fondo te está invitando a transgredir, ¿ya? ¿Pero a transgredir qué? ¿Ya? A transgredir la frontera, ¿cierto?, de lo que determina la naturaleza misma del arte, ¿ya?, que es la exploración justamente de esa dimensión, de esa frontera de las convenciones. Yo creo que la gran obra, ¿ya?, de Vilches tiene que ver justamente con abrir, abrir, te fijas, la obra, obrar, ya en las cabezas, en los corazones, ya en los cuerpos, ya, de los sujetos. Mire, me dediqué al arte en forma tardía porque andaba bastante perdido después que salí del colegio. Y trabajé en una oficina comercial durante 6 años. Contra mi voluntad, pero tenía que hacer algo. Y por ahí un compañero del colegio me dijo, oye, pero tú dibujabas mucho.
¿y por qué no le muestras tu dibujo a la mamá de mi polola, que estuvo en Bellas Artes y era compañera de la Inés Puyó y te puede ayudar? Entonces le llevé mi dibujo, los vio. Sí, me dijo, sí, pero usted debería tomar clases. Pero yo nunca tomé clases de arte. Y me metí en una academia de pintura que tenía Gregorio de la Fuente en la Casa de la Cultura de Ñuñoa. Y bueno, ahí empecé. Y a través del taller 99, ahí cambió todo. Nemesio era una persona muy sociable y muy generosa. Entonces llegaban muchos amigos de él, escritores, y en fin, aprendí mucho ahí en ese taller. Primero en su casa particular, que era en Guardia Vieja, donde ahora pasa la avenida Nueva Providencia. Yo creo que la mitad de la calle, por ahí estaba la casa de Nemesio Antunes en esa época. Entonces, de ahí nos fuimos a la Universidad Católica, porque él era muy amigo de don Sergio Larraín, que era el decano de la Facultad de Arquitectura y Arte. Entonces él le ofreció en la universidad una sala enorme con mesones y que nosotros podíamos trabajar todos los días, que nosotros estábamos invadiendo su taller particular donde íbamos 2 veces a la semana nomás. Entonces, no estaba muy conforme la mayoría porque preferían una cosa independiente de institución, pero fue una maravilla realmente para todos, ¿no? Se les pasó el enojo después, porque podíamos ir todos los días. Bueno, ahí, pues, así fue la cosa. Y después entonces entré a la Universidad Católica, porque a Nemesio le ofrecieron unas clases y entonces me dijo, tú las puedes hacer. Pero Nemesio, ¿cómo voy a hacer clases si yo nunca estudié en ninguna escuela? Entonces me da vergüenza. Y, no, me dijo, tú puedes hacer clases perfectamente. Entonces me metí a esas clases, asustado. Se me salía el corazón por la boca. Yo decía, me preguntan cosas que yo no sé, porque había muchas que no sabía, pero si yo no había estado en una escuela de arte. Entonces, está invitado Joseph Albers, que había estado en Chile el año 53, invitado por don Sergio. Pero él no pudo venir, entonces mandó a su ayudante, que era Silman, que fue mi profesor. Y él subió toda mi historia y me ayudó mucho. Entonces me dijo, oye, tú tienes que salir de acá, tienes que ir a otra parte también, no sal de tu país. Entonces me hizo postular una beca que cuando uno no quiere hacer algo le resulta. Entonces la beca me resultó y me dijo, mira, seguramente no te va a resultar a Yale, que era donde hacían clases, donde está Albers, porque es una universidad que tiene pocas becas. Y me resultó ahí también, o sea, todo perfecto. Entonces llegué ahí y ahí tuve mi primer año de estudio académico. Tenía 27 años, entonces a esta altura uno sabe lo que quiere. Entonces le saqué el mayor provecho posible. Él, con mucha inteligencia, me hizo un programa especial. Yo no podía optar en ningún título porque no tenía escuela, pues. Entonces iba como alumno especial y me hizo tomar puros cursos básicos. En el fondo fue como haber pasado por una escuela en un año. Bueno, y llegué aquí entonces de vuelta, ya curado de ese problema que tenía de no haber estudiado una cosa completa, así formal. Una gratitud muy grande hacia ellos, hacia mis alumnos, porque yo siempre hice mis cosas con mucho rigor, igual que mi mujer. Somos partidarios de que las cosas hay que hacerlas bien y con rigor. Y fui muy exigente, pero de buena manera. No fui un profesor mañoso, así, ni gritón, pero exigente, o sea, que tenía que hacer las cosas como correspondía.
y tenía libertad absoluta para hacer lo que ellos quisieran, también dentro de un margen. En la universidad uno no se puede salir mucho de ciertos límites, porque son programas. Pero con imaginación, y la tienen, los jóvenes tienen mucha imaginación, logran salir del paso. Entonces ahí yo los ayudaba. Era bastante difícil porque yo no tenía idea con qué me iba a encontrar el día de la corrección. No eran cosas... ellos no querían seguir haciendo lo que se hacía en grabado. Entonces le dije, ya, ustedes van a hacer algo, pero que tenga que ver con el grabado, que tenga que ver con el proceso, que tenga que ver con la impresión, con la repetición de una imagen muchas veces, y hacerlo de una manera distinta, imaginativa, y eso lo hicieron muy bien. Y había que descubrir dónde estaba lo interesante de esa propuesta, porque los alumnos tiran para todos lados también. Entonces había que, y era una sorpresa porque todo era una propuesta de ellos, con lo cual yo me encontraba. Entonces yo iba a nadar a la Guay, entonces iba a nadar antes de la clase para poder llegar relajado y con la cabeza despejada. Hicieron cosas muy interesantes y otras cosas que eran una locura, sino, pero hay que enseñarles a ver lo que está bien y lo que no está bien. Yo creo que lo más importante es que los alumnos aprendan a ver, más que las técnicas que pueden usar para expresar eso que ven. Entonces, interesarlos por ver, por fijarse cómo es el mundo, no solamente las cosas, sino que las personas y todo lo que pasa, que pasan cosas cada rato. Entonces, todo ese proceso es importante que una persona joven lo muestre de un modo original, en arte. Que muestre la realidad, pero que la muestre de una manera distinta. Y eso la gente joven lo hace muy bien.